Entonces, hoy vamos a ver los errores innatos del metabolismo. Y para los R1, no se asusten, las preguntas de esto no están tan trabajadas. Entonces, cuando fueron diagnosticados por primera vez estos errores, se les llamaron enzimopatías. ¿Por qué? Porque eran enzimas las que dejaban de funcionar y por lo tanto ellas eran las que causaban todos los síntomas. ¿Sí? Gracias a los errores innatos es que se dieron cuenta que una enzima, cada enzima estaba codificada por diferente gen. Entonces, cuando un gen estaba malo, la enzima estaba mala y toda la vía metabólica se alteraba. ¿Sí? Antes creían que el ADN no estaban muy seguros para qué servía, no sabían si dirigía a una enzima o dirigía a todas las enzimas de todo el metabolismo o si afectaba diferentes cosas. Con los errores innatos fue que se dieron cuenta específicamente. Un gen, una enzima, una enfermedad. ¿Sí? Entonces, como hay enfermedades para casi que cada una de las enzimas del cuerpo, los EMs son cantidades industriales. ¿Sí? Hay algunas enfermedades que son causadas por múltiples enzimas, múltiples genes. ¿Por qué? Porque todas afectan como que la misma vía metabólica, el mismo punto de la vía metabólica. Entonces, eso nos causa el EIM. Hay como más de 5.000 genes que nos van a codificar para todas estas enzimas. Ya vamos a ver que no solo son enzimas. Y la mayoría son de herencia autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque si perdemos los dos alelos, ¿estamos produciendo algo de enzima? Absolutamente nada. Ahí surge la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones? Salud. Las excepciones son los ligados a X. ¿Cuántas mutaciones necesita un hombre en el cromosoma X para causar la enfermedad? Una. ¿Y una mujer? Ahí sí dos, porque tenemos dos X. ¿Sí? Pero la mayoría por eso son recesivas. Entonces, cuando pensamos en una enfermedad de este tipo, tenemos que pensar en consanguinidad. ¿Sí? ¿Tienen nombres repetidos? ¿Tienen apellidos repetidos? Tal vez no tienen apellidos repetidos, pero porque por ahí en el árbol había un hijo que no fue reconocido, entonces tiene el apellido de la mamá y no del papá. Entonces puede ser de que por ahí hubo, que fue dejando hijos por todos lados, y de repente esos hijos tuvieron más hijos y esos hijos se casaron. ¿Qué sucede? ¿Sí? Entonces, los EIMs, como son tan amplios, los clasificamos. Y los podemos clasificar de dos maneras, ya sea por qué se está acumulando, que es el sustrato, o por su presentación clínica. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los sustratos. Y tenemos aquí tres categorías. La categoría 1 es la que me dice, ya los vamos a ver por específico, pero usualmente son las aminoacidopatías, son los defectos de cofactores, las acidurías orgánicas, las alteraciones de vías metabólicas, ahí me faltó los metales pesados. Entonces, la categoría 1 son las intoxicaciones. Son los que nos van a dar síntomas de intoxicación. Y a veces se confunden como, bueno, ¿qué puede ser una intoxicación? Piénsenlo. Cuando consumen mucho OH o muchos taquitos, o era día de alitas y me comí 40 alitas, o camarones, me comí 40 camarones y me intoxiqué. ¿Qué síntomas voy a tener? Entonces ya vamos a ver detenidamente después, pero básicamente es se intoxicó. Y esta intoxicación puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Dependiendo de qué sustrato se vaya a acumular. La categoría 2 es la bien fregada, es la que afecta el sistema de energía, ¿sí? Entonces, diferenciarlo de alteraciones de la glicosilación, porque si no tenemos glucosa, no tenemos energía,
O las mitocondriales, que también, si no tenemos glucosa, no tenemos energía, la mitocondria no funciona, pues se parecen todas. Y vamos a ver que las mitocondriales es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Usualmente nos tiramos al panel genético porque eso sí fijo nos va a diferenciar. Si una vez falla la mitocondria, falla la mitocondria. No nos deja muchas opciones de síntomas de porque faltó esta enzima y esta enzima. ¿Sí? Y la categoría 3 ya es acumulaciones de moléculas un poquito más complejas. Moléculas que se tienen que deshacer, que se tienen que procesar. ¿Sí? Entonces me afecta usualmente a organelos, quienes se encargan de este procesamiento. Entonces tenemos todas las lisosomales, tenemos a las perixosomales, tenemos a los inhibidores enzimáticos y receptores. ¿Sí? Entonces, receptores suena como, pero eso usualmente es un poquito más hegemónico, acondroplasia, Marfan. Si no funciona el receptor, pues tampoco no me debería afectar una vía metabólica. Pues depende. Si mi receptor es parte de la vía metabólica, como los receptores de lípidos, pues sí me va a afectar toda una vía metabólica. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la categoría 1, las intoxicaciones. Entonces estas, si tenemos la mayoría de ellas tienen tratamiento. Lo básico, paciente está intoxicado con camarones, ¿qué le decimos que deje de comer? Paciente de 19 años que llega a la emergencia en estado etílico agudo, no está consciente. Una vez esté consciente, ¿qué le vamos a decir que deje de hacer? ¿Sí? Que se quite aquello que lo está intoxicando. Entonces, a veces, la mayoría de estos CIMs sí tienen una causa específica dietética o metabólica que podemos decir deje de hacerlo. ¿Sí? A veces no. Y ahí es donde es el problema. Cuando no tenemos que se está como que induciendo exógeno, muchas veces es muy difícil de tener el endógeno. ¿Sí? Usualmente tenemos tratamiento cuando es exógeno o cuando podemos hacer la enzima que le falta. Si no podemos hacer la enzima que le falta, pues ahí sí no hay manera de detenerlo. ¿Sí? Entonces, esto incluye los metales pesados. ¿Alguien sabe cuáles son los metales pesados? Pero metales. Por ahí estoy viendo uno con ganas. Como cobre, hierro, ese es como el más común. Y el problema, ahí se acuerdan, a veces no solo es el exceso, también el déficit. Si no tenemos suficientes metales pesados, porque por algo no sirven más, también puede causar diferentes enfermedades. Entonces, ¿cuál es el problema de las intoxicaciones? Para el genetista clínico es, físicamente no van a tener ni papá. Las orejas van a estar normales, los ojos van a estar normales, el tórax va a estar normal, las extremidades normales. Va a tener sus dos anomalías menores estándar de cualquier persona y ahí me voy a quedar. Tengo que ir a ver los síntomas, lo metabólico. ¿Sí? Y también este es el otro gran problema. Van a nacer sanos. Y van a progresivamente ir empeorando y puede empezar al mes como puede empezar a los 6 meses. ¿Sí? Como puede empezar al año. Entonces no vamos a tener un periodo de inicio de, tiene 3 días, tiene esto. ¿Sí? Estas intoxicaciones, el niño se va a ir a su casa tranquilamente, va a tener su seguimiento de niño sano y posteriormente va a empezar con síntomas. ¿Sí? Entonces van a tener signos ya sea agudos o crónicos. Agudos, lo típico, vómitos, diarrea, dolor abdominal, inclusive puede llegar a un fallo hepático agudo. ¿Sí?
Ya los crónicos son los más difíciles. ¿Por qué? Porque los papás no se van a dar cuenta, porque van a ser tan lentamente progresivos que para cuando se den cuenta el niño ya no habla, el niño no camina, el niño está todo aguado, pero como fue tan lenta su progresión, nunca se dieron cuenta como estaba bien y de repente estaba mal, ¿sí? Entonces son los niños que tienen retrasos del desarrollo. Iban bien, iban re bien, y de repente empezaron a ya no ir tan bien, ¿sí? En su tabla del desarrollo estaban con edad, empezaron a dejar un poquito el motor, después empezaron a dejar un poquito el lenguaje y después empezaron a dejar un poquito el social y después se quedan estancados y eventualmente empiezan a retroceder, ¿sí? Pero no va a ser algo súbito, que eso es lo más difícil. Entonces, hay otras cosas que sí necesitamos que los expertos no lo revisen. ¿Por qué? Porque van a tener cardiomiopatías. Físicamente voy a poder ver a un niño y decir, este tiene una cardiomiopatía. A menos que esté muy, muy malo, ¿sí? Que esté ascítico, que le cueste respirar, que parezca un fallo cardíaco congestivo full, ¿sí? La cirrosis también es un poquito más difícil de identificar, a menos que tengan su onda ascítica y un hígado hecho piedra, no lo vamos a ver, ni lo vamos a sospechar mucho, especialmente en niños. Y la ectopia lentis, eso es todavía más difícil y necesitamos un buen oftalmólogo. Un buen oftalmólogo también que nos indique qué encontró. ¿Qué pasa cuando mandamos un paciente oftalmo? ¿Cómo nos regresa? Sin respuesta. Ni siquiera el normal. Ni siquiera nos manda la hojita de regreso que diga normal, ¿sí? Ellos lo miran, ellos lo tratan, ellos dicen seguimiento en un mes y a la mamá le dicen, tiene su problemita ahí, pero ya lo vamos a manejar. Y ahí se quedan, ¿sí? Entonces, a veces es bien difícil que nos digan, sí, tiene ectopia lentis, o tiene catarata, o tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algunas pueden ser progresivas, aquellas que ya me afectan mis neuronas. ¿Sí? Y pueden ser neuronas centrales o pueden ser neuronas periféricas, dependiendo de qué se esté acumulando. Entonces, el problema son los ataques. Aquellos que son crónicos, van a seguir crónicos para siempre, progresivamente peor. Pero los agudos van a ser intermitentes. Cuando tengan algo que les cause una crisis, van a llegar al hospital, los van a manejar ustedes y lo van a mandar a seguimiento y las mamás a veces les vale. Ya está bien, que se quede ahí. ¿Para qué voy a seguir investigando? Ya está bien. ¿Sí? Hasta que regresan con la siguiente crisis o la siguiente crisis o la siguiente crisis. ¿Sí? Entonces, estos ataques pueden ser causados ya sea por ayuno, por catabolismo, por fiebre, por enfermedades infecciosas agudas o porque comieron aquello que los está intoxicando. ¿Sí? Piensen en alcohol. ¿Qué pasa si tomo alcohol otra vez? Me voy a volver a intoxicar. ¿Sí? Que mucha gente eso es lo que quiere, volverse a intoxicar. Aquí no queremos volver a intoxicar a nuestros niños. ¿Sí? El diagnóstico bioquímico es relativamente fácil con estas enzimapatías. El problema es de que aquí en Guatemala no es tan fácil conseguir un laboratorio que no lo corra. ¿Sí? Entonces, por eso es de que a veces nos saltamos este paso y nos vamos ya al genético. ¿Por qué? Porque ese sí está un poquito más accesible. Un poquito más caro, pero un poquito más accesible. ¿Sí? Y como tienen tratamiento la mayoría, piénselo en una intoxicación. Tengo un montón de amonio. ¿Qué hago con ese amonio? ¿Cómo lo quito inmediatamente? Con diálisis. Niños, comió demasiado pollo. O lo va a vomitar, o le va a causar diarrea, pero eventualmente va a salir. ¿Sí? Por favor, no los tapen a los niños con diarrea, con
alteraciones metabólicas porque nada más le están acumulando lo que les está intoxicando. ¿Sí? Dejen que la diarrea pase, eso manténganlo bien hidratado. Podemos darles dietas, podemos darles vitaminas, podemos darles atrapadores, específicamente con el hierro, que no tiene vía metabólica de excreción. Tenemos que darles quelantes de hierro, ¿sí? O a veces colesterol. Las estatinas son nuestros amigos, ¿sí? Tratar de atrapar todo ese colesterol o esa sustancia que se está acumulando para que salga, ¿sí? Entonces, la 2 es la fregada, los energéticos. ¿Por qué? Porque todos los energéticos se van a presentar más o menos igual. No tengo energía, pero va a atacar la diferencia en diferentes áreas, ¿sí? Va a empezar siempre con el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que nos procesa todo, los que nos sintetiza la glucosa, los que nos permiten utilizar esa glucosa que estamos consumiendo, ¿sí? Si el hígado no funciona, nuestra vía energética desaparece. No le llega alimento a las mitocondrias y entonces las mitocondrias no funcionan. Entonces, estas se van a presentar principalmente en la vía metabólica de la glucosa. Va a tener hipoglicemia, hiperlactatemia, acidosis, hipercetonemia o inclusive hipocetonemia, ¿sí? Entonces, a estos niños les saco gases, el lactato está por arriba de 20, el anion gap parece el cañón del Colorado, es tan amplio que no se mira dónde termina. Y le saco amonio, ay Dios mío, hasta me ponen los de laboratorio valor controlado, ¿sí? Y las cetonas, pues puede tener cetonas elevadas como puede no tener cetonas elevadas. Usualmente cuando ya tienen las cetonas elevadas, a veces es porque ya está tan fregado el cuadro que hasta las cetonas se elevan, porque ya no tienen otra vía, ¿sí? Y a nivel hepático voy a poder tener hepatomegalia y después ya me voy a los tejidos específicos que utilizan energía, ¿sí? El tejido que más vemos que utiliza energía, el músculo, ¿sí? Por eso van a estar hipotónicos. Siguiente, el corazón, que es el otro gran músculo. Pueden tener cardiomiopatías, pueden tener arritmias, ¿sí? Y después ya vamos al ojo, que puede tener atrofia del nervio óptico, puede tener cegueras, pueden tener un montón de cosas a nivel oculares. Y el siguiente que más me afecta, el cerebro, ¿sí? Su cerebro siempre está utilizando energía. Si no tiene energía para utilizar, pues deja de funcionar. Entonces su desarrollo va a ser casi que nulo, se va a quedar estancadito. ¿Por qué? Porque no puede aumentar sus niveles de energía, se va a quedar como en lo más basal posible. Entonces, este es el dato importante. Sudden expected death in infancy. Hay una muerte súbita en la infancia. ¿Cuántos creen que los estudiamos? Ni uno. Y esa muerte súbita puede ser que nos diagnostique al resto de la familia, pero nunca la estudiamos, ¿sí? Y a veces cuando se va a averiguar con los papás, mire cuántas veces está embarazada. 4, pero me dijo que tenía 2 hijos. Sí, es que 2 se murieron. ¿Y cuándo se murieron? Pues uno se murió al mes y otro se murió a los 3 meses. ¿Y de qué se murieron? Ah, no sé, solo no amanecieron y ahí se quedaron. O los puse a que durmieran una siesta y ya no despertaron, ¿sí? Entonces, el SIDS, que son las siglas de esto, quiere decir básicamente, no sabemos cuál fue la causa, solo sabemos que murieron. Entonces deberíamos investigar para ver por qué, ver si se va a repetir, no se va a repetir, ¿sí? Y si es un error innato del metabolismo, ahí están los genes flotando en la familia, porque ya apareció una vez, va a poder aparecer otra vez, ¿sí? Entonces, algunas de las mitocondriales sí me pueden dar anomalías menores, pero no es muy común y las anomalías no van a ser muy grandes, ¿sí? No voy a tener un mega hoyo en el corazón, no.
van a ser cosas muy chiquitas que por eso usualmente se nos pasan de largo. Y el diagnóstico se basa en la glucosa, el lactato, las cetonas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, digamos, idealmente deberíamos de sacar el ratio lactato-piruvato. Sacamos el lactato y el piruvato, ¿de dónde lo sacamos? De ningún lado, porque la mayoría de laboratorios no nos corren piruvato. Pero con eso deberíamos de poder clasificar un montón de cosas. Y también el problema, como es vía energética, muy pocos son tratables. Le podemos meter glucosa en cantidades industriales que si no la puede procesar, nada más le vamos a arruinar los riñones. ¿Sí? Entonces, muy pocos son tratables. Son los niños hipotónicos, acidóticos, que pasan un mes en el intensivo sin poderse estabilizar bien y eventualmente van a morir porque no tenemos un tratamiento específico. Entonces es bien difícil con los papás específicamente. ¿Sí? Ahora, la categoría 3, estas son las moléculas complejas que me afectan ya sea la síntesis, el procesamiento o la degradación de estas moléculas. Entonces, organelos, lisosomas, perixosomas, receptores e inhibidores enzimáticos. Esto no tiene tablita, ¿por qué? Porque son tan amplias y tan diversas. Con solo las lisosomales nos podemos tardar 3 meses. Entonces, no nos vamos a meter en ese lío. Básicamente, categoría 3. Cabal. La doctora Sandoval que le toque. Entonces, la categoría 3 lo dejamos como los no energéticos, no intoxicación. ¿Sí? Van a ser síntomas un poquito más crónicos, van a ser un poquito más leves en su presentación inicial, excepto los perixosomas. Esos son los que van a ser un poquito más severos. Pero ahora ya nos vamos por la presentación clínica, que eso es lo que nos importa con ustedes. Puedan identificar cuando sospechamos de un IEM. ¿Sí? Y hay algunos que sí son antenatales. Los que tienen malformaciones mayores, los que tienen displasias, los que tienen signos funcionales, como puede ser una restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? RCU es una gran bandera roja de aquí hay algo malo. Y a veces nacen con hidrops, o nacen con hepatosplenomegalia, o nacen con la microcefalia. Siempre le miden la cabeza a todos los niños que nacen, yo lo sé. ¿Cuántos lo revisan contra la tabla? Pero que todos, ¿sí? Y les aparece una microcefalia y levantan la primera banderita roja. Hay microcefalia. Veamos qué más encontramos. ¿Sí? La antenatal es la más difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que tener a un buen ginecólogo viendo ese ultrasonido, haciéndolo con detalle para que lo encuentre. ¿Sí? Entonces, ustedes usualmente ya entran en el neonatal. Cuando ya tienen o encefalopatías o fallos metabólicos agudos o las hipotonías o las convulsiones. ¿Sí? Las convulsiones ya las vimos un poquito. Ahorita nos vamos a enfocar las convulsiones por IEM. ¿Sí? Entonces, estas son las presentaciones neonatales neurológicas. ¿Sí? Entonces, tenemos un deterioro neurológico. Bebé que nace, bebé que llora y deja de llorar. Se pone letárgico, ya no responde. ¿Sí? Y le hago un glucómetro y el glucómetro está bajo. Entonces le doy azuquita, le pongo su dextrosado. Y aún así no responde. Entonces le saco gases. Voy a tener acidosis, puedo tener cetosis. Y si huele a panqueques, ya la pegué. Si tiene hiperlactatemia, pues puede ser una acidosis orgánica. Ahí sí ya no la pegué. Bien difícil diferenciarlas. Si tiene hiperamonemia, uy, ahí ya se me complicó un poquito más. Y
Lo más importante, si tiene supresión de médula ósea, si le saco un hemato y parece agua de calcetín, porque no tiene eritrocitos, no tiene leucocitos, no tiene plaquetas, no, solo tiene como plasma. Entonces ahí ya nos podemos, ese sí nos ayuda porque son defectos del ciclo de urea o cosas mucho más específicas, ¿sí? Pero aquellos que tienen letargia o hipotonía, dificultad a la succión, usualmente lo tratamos agudo y que le vaya bien, que se vaya a su casa. Y regresa a los 5 o 7 días porque persiste, lo van a ver en la emergencia, lo van a estabilizar, lo van a mandar a su casa. Y así se va a ir el ciclo hasta que uno de ustedes diga, no puede ser, algo tiene este niño, ya lleva 4 ingresos. ¿Sí? Ahora, las convulsiones, cuando son metabólicas, si se fijan, diferenciales hay un montón. ¿Sí? Entonces tengo que ver primero qué tipo de convulsión es. Si es generalizada y es un neonato y pienso metabólica, la forma más fácil es darle piridoxina. Si responde a piridoxina, ya la pegué. Buenísimo. Si no responde a piridoxina, pues tengo que regresar a la tabla. Tiene hipocalcemia, tiene hipomagnesemia, tiene alguna alteración metabólica, acidosis, etcétera, etcétera. Ahí ya lo puedo ir clasificando. ¿Sí? Si tiene microcefalia de esas horribles supermarcadas y estoy segura que no es Zika, entonces ya puedo ir a buscar diferentes tipos de cosas, incluyendo la intoxicación por manganeso. Súper raro aquí en Guate, pero sucede en el resto del mundo. También si son mioclonías, si tiene además dismorfismos con la hipotonía, pues ya podemos ir a pensar otras cosas que sí me afecten el desarrollo embrionario. Y si tiene un retraso del desarrollo psicomotor, eso van a ser niños un poquito más grandes, no los neonatos, pues ya podemos ir a pensar otras cosas. ¿Sí? La idea no es que se aprendan la tabla. La idea es que sepan que la tabla existe. Para que cuando tengan un niño que convulsiona, ya le descartaron todas las causas usuales, pues tengan dónde ir a buscar qué tengo que hacer. ¿Sí? ¿Qué tengo que ir a buscar? ¿Qué tengo que irle a hacer? ¿Qué tengo que hacer la TAC o no le tengo que hacer la TAC? Tal vez es más fácil sacarle unos gases. ¿Sí? No se tienen que aprender, ahí está. Ya alguien la hizo por usted. ¿Sí? Va. Las hipotonías severas, dependiendo de a qué se asocian, si tienen dismorfismos, malformaciones, cataratas, cardiomiopatías, etcétera, 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 pues ahí tienen todos los diferenciales. Hipotonías severas metabólicas, no hay muchas, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría no son tratables. Entonces solo es de darle el buen plan a buscar a la familia de, sí, mire, ya sabemos que tiene, lo siento, no podemos hacer nada. Y ahora los tardíos, las intoxicaciones, los que van a estar nítidos hasta que ya no. O los que la mamá piensa que están nítidos y la verdad es que no. Entonces tenemos a los que tienen comas, los que tienen derrames, y sí, esta no es enfermedad de adultos, suceden los derrames en niños, y ataques de vómitos con letargia. Este es el que el doctor decía, comió pollo. ¿Por qué? Porque se está intoxicando con el pollo, con la proteína del pollo. La va a empezar a vomitar por todos lados y después ya no va a responder. Y todos van a pensar, está deshidratado, hidrátenlo y ya se le va a quitar. Y sí, la hidratación le sirve, pero porque está tratando de lavar todo lo que absorbió y tal vez lo logre eliminar. ¿Sí? Entonces por eso responde. Entonces va a llegar con el pediatra por la quinta vomitada con letargia. No la primera, no la segunda, como la quinta, sexta. Lo que sí es, el niño va a aprender, ¿va? Me dan esa osadita blanca, vomito y me siento mal.
Ya no me como la babosadita blanca. ¿Sí? Entonces a veces consultan porque hay resistencia en la alimentación. Es que el niño no quiere comer nada. Le doy pollo, lo vomita o no se lo come. Le doy carne, lo vomita, no se lo come. Le doy huevo, lo vomita, no se lo come. Le doy brócoli, está bien. Le doy papa, está bien. Pero proteína, nada. Entonces ahí es cuando nos dice, aquí hay algo raro, si solo es como una área. A veces tienen síntomas psiquiátricos agudos. Y sí, sucede. No me acuerdo qué día, hace como un mes, tal vez o menos. A un pobre neurólogo lo mordieron, un niño sano. ¿Por qué? Por síntomas psiquiátricos agudos. Y tampoco era un niño muy grande. También tenemos intolerancias al ejercicio, mioglobinurias. Intolerancia al ejercicio es el niño que no quiere jugar pelota con el resto de sus hermanos o amigos. El niño que prefiere estar sentado leyendo un libro. Y la verdad es que no le guste jugar pelota, quisiera jugar pelota, pero sabe que no puede. ¿Sí? Le encanta ver los partidos de fútbol y le encanta ver cómo sus amigos juegan, pero se queda adentro leyendo un libro. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacer el ejercicio. O sube un nivel de gradas y ya siente que se muere. ¿Sí? No puede brincar. Eso sí, ese es el dato fácil. Que brinque. Y si puede brincar, pero le cuesta, pero puede que brinque en un pie. Eso es todavía más balance, más difícil. ¿Sí? Hay algunos que lo que tienen es un fallo en el crecimiento, entonces llegan por su consulta de talla baja. O tienen síntomas gastrointestinales crónicos, los que llegan con el gastro por las diarreas crónicas, los vómitos crónicos, reflujo crónico, y resulta que no es por la lechita que les, bueno, sí, es por la lechita que le estamos dando, pero porque se está intoxicando con la lechita que le estamos dando. ¿Sí? Y los que son neurológicos, ahí sí se los voy a dejar al doctor Montiel, porque son un montón. Pongo la tabla, son un montón. Entonces, hay algunos que son extraneurológicos, esos son los más fáciles de identificar porque tienen algo aparte de lo neurológico. Y los que solo son neurológicos, pues tengo diferentes listados, si son progresivos, si son cognitivos, si son epilépticos o si son motores. ¿Sí? Repito, no quiero que se aprendan la tabla, quiero que sepan buscar dónde está la tabla. ¿Sí? Entonces, por eso les traje hoy algoritmos. ¿Cómo diagnosticamos a estos niños? Y vamos a empezar con la acidosis metabólica, porque ese es el más común y el más trabajo. ¿Sí? Entonces, acidosis metabólica, la definición es pH menor de 7.3, con un PCO2 menor de 30 y un bicarbonato menor de 15. ¿Sí? Eso se lo saben todos y de memoria. ¿Por qué? Porque así miran unos gases y dicen, pH está bajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene que ser como las tablas de multiplicación, 2 por 2. 2 por 2, 4. pH menor de ¿sí? Hay que ser así repetitivo, instintivo. Y cuando nos preocupamos por una metabólica, cuando el anion gap está mayor de 16. Si el anion gap está bonito, está tranquilo, está en 10, no me preocupo. Está mayor de 16, ahí ya llaman a genética, esta basal metabólica. ¿Sí? Y van a tener todos sus iones, le van a sacar cloro, magnesio, etcétera, etcétera, para ver cuál les está causando el anion gap, y todos van a estar normales. ¿Por qué? Porque tenemos un ácido externo que me está alargando el anion gap y no son los iones estándar. ¿Sí? Entonces,
Potasio, calcio, magnesio pueden estar un poquito bajitos, pero eso no es lo que nos va a dar ese anion gap. Va a haber algo más. ¿Sí? Entonces, las causas de una acidosis metabólica, yo me lo aprendí como MUDPILE. El metanol, la uremia, la diabetes, la acidosis láctica por isquemia o hipotensión, infecciones, ingesta de propileno, ingesta de etilenglicol, salicilatos, intoxicaciones por isoniazida o por hierro. Entonces, en un niño, vamos a pensar que ingirió propileno o etilenglicol porque se quería tener una su intoxicación bonita, high, tranquilo. No. O porque se quería suicidar a los 3 meses de edad. No. Siempre existe la posibilidad de que la mamá o los papás dejaron algo no tan bueno en el piso y el niño lo agarró, vio que era agüita y se la tomó. Sí. Pero la mamá va a venir toda estresada porque se tomó la babosada que está en el piso, se lo va a decir. ¿Sí? Entonces podemos quitar metanol, podemos quitar todas estas ingestas raras, isoniazida, ¿qué niño va a estar tomando isoniazida? ¿Sí? Y nos vamos a quedar con los comunes. Diabetes, cetosis, ahí vamos a ver según la edad del paciente. Acidosis láctica o infecciones. ¿Sí? Infecciones es bien fácil. Si le encuentro un foco, ahí está. Si no le encuentro un foco, pues ahí ya me voy al algoritmo. ¿Sí? Otra vez, no quiero que se lo prendan, quiero que sepan dónde buscar. ¿Sí? Entonces, tenemos acidosis con el anion gap mayor de 16. Tenemos que ver si es una acidosis láctica pura, que ya vamos a ver, que es otra figurita, o si hay cetosis. Ojo, que si está bien fregado este niño y lleva crónico la cetosis por mucho tiempo, la acidosis por mucho tiempo, sí va a elevar cetona. Pero no va a ser como síntoma inicial importante de aquí. Entonces, si no tiene cetonas, pues aquí tenemos dos causas más comunes, metabólicas. Y si tiene cetosis, tenemos que ver cómo está ese amonio. ¿Sí? Si el amonio está normal, tenemos todas estas cosas. Y si el amonio está elevado, tenemos la cianina propiónica o metilmalónica. ¿Sí? Porque le hacemos los tamizajes neonatales a los niños, porque estos, por lo menos estos 3 cuadritos, son diagnosticados por el tamizaje neonatal ampliado. Un poquito más caro, ¿sí? Pero me quita un chorro de cosas. Cuando queremos que es una acidosis láctica primaria, usualmente sacamos este ratio, lactato-piruvato. Pero como les dije, el piruvato nadie nos los coge, lamentablemente. Entonces nos tenemos que ir al siguiente nivel. Le damos glucosa ID y vemos si responde. Muchas de estas metabólicas mitocondriales me van a responder re bien a la glucosa, porque eso es lo que quiere la mitocondria que está funcionando. Energía, ¿sí? Entonces, le doy glucosa IV usualmente al 5%, no me voy al 10%, que eso ya es demasiado, la saturo. 5%, y veo si responde. Si va mejorando, si los gases van mejorando, ese anion gap va disminuyendo, el lactato está bajando, puede ser cualquiera de estos dos. Si el lactato, al contrario, se empieza a elevar, entonces es una deficiencia de PDC, ahí ya no es tan divertido. ¿Sí? Siguiente, si tiene hipoperfusión y pensamos sepsis, que le vaya muy bien, es una sepsis, no llamen a genética. ¿Sí? Si no tiene hipoperfusión, no es una sepsis, entonces ahí así ya pensamos en mitocondrial. ¿Sí? Que ojo, todas estas son mitocondriales. Entonces, aquí les puse el cuadrito porque ya tiene tratamiento. ¿Sí? Entonces,
Si mejora con su intervención inicial, lo que le van a hacer a todo niño que llega en acidosis, que va a hacer ponerle líquidos, si tiene hipoglicemia, pues le voy a corregir la hipoglicemia, le voy a poner en APO y voy a considerar si le pongo carnitina y B, que aquí es un poquito más difícil, pero que se puede. ¿Sí? Si mejora, pues que siga ahí y le voy reintroduciendo su dieta poco a poco. Si no mejora, pues tengo todo el resto de medicamentos, bicarbonatos, insulinas, etcétera, 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 antieméticos si me sigue vomitando. Y le tengo que dar nutrición. El niño mitocondrial empeora en APO. El niño mitocondrial mejora cuando le pongo comida, ya sea una NPT o literalmente comida, le doy algo alto en carbohidratos. Estos son los de que le decimos al papá, la paciente empieza en crisis, dele papitas de Mac. Esas babosadas son altas en grasas y en carbohidratos y le van a ayudar casi inmediatamente. ¿Sí? Estos niños mitocondriales necesitan carbohidratos. Métanle carbohidratos en la forma que puedan. No pueden conseguirle la NPT y el niño come, consíguenle papas de Mac. ¿Sí? Y eso se los vienen a dejar. Y si tiene hiperamonemia, dependiendo de los niveles, vemos si le damos un medicamento para sacar el amonio o si lo vamos a llevar a diálisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque niveles de amonio son tóxicos para el cerebro y entre más tiempo los dejemos, menos neuronas funcionales le van a quedar. ¿Sí? Ahora, la hiperamonemia, cuando es aislada, solo tiene el amonio por los cielos. Y cuando les digo amonio por los cielos, es más de 100 de amonio, ¿sí? Entonces ya pensamos en, hay algo malo en este hígado. Ese es nuestro primer paso. Tenemos que pensar en hepatitis, tenemos que pensar en sepsis, pensemos en anomalías estructurales, hay que hacerle su ultra para ver si tiene todas sus vías correctas, porque a veces tienen un montón de cosas y es porque no tienen cómo sacar la bilis, no tienen cómo sacar los metabolitos, no tienen cómo sacar nada. ¿Sí? Entonces, si descarté la mayoría de cosas, pues ya me quedan un par metabólicas. Tirosinemia, galactosemia y acidemias orgánicas. Las acidemias orgánicas, vamos a regresar a la tabla anterior, esos me van a hacer acidosis láctica. ¿Sí? El anion gap va a estar del tamaño del cañón del Colorado, más de 16. ¿Sí? La galactosemia, ya la vamos a ver, tiene sus características específicas y la tirosinemia también. Entonces, estas son bien fáciles de diferenciar con estos diferenciales. Si no hay disfunción hepática, entonces tenemos que pensar en un defecto del ciclo de urea, porque el amonio es del ciclo de urea. ¿Sí? Entonces, idealmente, le sacamos niveles de aminoácidos en sangre. ¿Qué laboratorio en Guate cree que nos saca el test de aminoácidos en sangre? Ninguno. El Herrera Geranti se los saca de la muestra, se los manda al extranjero a correr, les cuesta 20,000 quetzales. El panel de genes me cuesta 12,000. ¿Qué creen que voy a hacer? El panel de genes. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos saltamos la tablita cuando tenemos hiperamonemias, no tenemos causas más comunes, panel de genes para hiperamonemia. ¿Sí? Para ver cuál de todos esos aminoácidos están bien fregados y ver qué tratamiento hay. Algunos sí tienen tratamiento, se les da fórmulas específicas, otros no. ¿Sí? Hipoglicemia. Les llega un niño con un glucómetro de 23. ¿Qué le van a hacer aparte de ponerle glucosa?
Pues ver cuál es la causa. ¿Por qué tiene glucosa 23? ¿Le dejaron de dar de comer por 3 días? ¿Está vomitando? ¿Tiene infecciones? ¿Qué tiene? Oh, no. Pues aquí tienen la tablita, ¿sí? Primero tenemos que descartar los relativamente comunes. Vamos a ver cómo está esa insulina. Vamos a ver si le están dando algún medicamento. A veces la mamá es la que está tomando el medicamento y ese medicamento está pasando por la leche materna y eso me está causando que bajen los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces también hay que ver qué está tomando mamá. Y ya nos vamos a los síndromes. Tenemos a PECWIS, tenemos panhipopituitarismo, deficiencia de glucagones, deficiencia de hormona de crecimiento, tumores de Wilms, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Todo eso es lo fácil, lo que buscamos usualmente. Los metabólicos son los bien fregados, ¿sí? Porque tenemos un montón. ¿Y cómo diferenciamos entre todos? Perfil de aminoácidos. Ya dijimos que eso no se puede. Entonces, usualmente, la mayoría de estos, el tamizaje neonatal ampliado. ¿Sí? Y cuando me sacan un laboratorio un tamizaje neonatal ampliado, ellos ya tienen todas las maquinitas para decirme en niños mayores si está o no está elevado. ¿Sí? Y ahí sí tengo que hacer un poquito de convencimiento. Tengo que decirle al laboratorio, córramelo y dígame qué cantidad tiene. No va a estar dentro de sus estándares porque no es un neonato. Yo solo quiero saber cuál es el nivel. Yo ya miro qué tan elevado está. Si está elevado normal para su edad o está elevado, esta es la enfermedad que está causando. ¿Sí? Pero ellos ya tienen la máquina que lo lee, ya tienen los reactivos que lo leen. Lo que no tienen son los valores de referencia correctos. ¿Sí? Entonces ahí es de convencerlos un poquito que no lo corran, que hagan un tamizaje neonatal, aunque no sea neonato, porque ahí vamos a encontrar cuál probablemente es la causa. ¿Sí? Entonces, si tenemos hipoglicemia con acidosis, tenemos que ver lactato, toda la vía de lactato. ¿Sí? Ahorita estamos pensando hipoglicemia sin acidosis, entonces tenemos que ver la insulina y ácidos grasos libres. ¿Sí? Ya dependiendo de eso, si es una hiperinsulinemia, pues buscar por qué tiene niveles tan elevados de insulina. ¿Tiene un tumor? ¿Tiene las suprarrenales liberando solo insulina? ¿El páncreas liberando insulina? ¿O hay algo que lo está alterando como pueden ser las suprarrenales alteradas? ¿Sí? Y, por favor, no se queden solo en este paso. Niño de madre diabética. ¿Es una causa común? Sí, pero no es la única. No solo digan, mamá diabética, y ahí me quedo. ¿Sí? Y el panhipopituitarismo. Esa es otra causa que usualmente no investigamos a fondo. Ahora, las convulsiones ya metabólicas son aquellas que son refractarias o neonatales, recurrentes, asociados a vómitos, a deshidratación, que pueden tener episodios de encefalopatía, retraso del desarrollo, y ahí es donde buscamos la consanguinidad o que es familiar. ¿Cuántas convulsiones son familiares? Papá convulsiona, niño convulsiona. Dicen a todos los niños que han ingresado en el último mes por convulsión. ¿Cuántos de esos niños los papás también convulsionan? Ni uno probablemente. ¿Sí? Entonces, esa es otra bandera súper grande. ¿Papás convulsionan? Oh, no, esto tiene que tener algo más de base. ¿Sí? Entonces,
La clasificación de las convulsiones, según cuándo empiezan y sí pueden convulsionar intraútero, existen estas 4, las que son dependientes de piridoxina o que responden a piridoxal, o la ceroide lipofuscinosis congénita. Estos pueden estar convulsionando intraútero, CLN2. ¿No? Tenemos ya las neonatales, que ahí tienen todas. Vamos a ver desde aquí hasta acá, son aminoácidos, después está el ciclo de urea, después está la de jarabe de maple, después está esta que es perixosomal, y síntesis de serina, que también muy rara, pero sucede. Y en la infancia tenemos también nuestro chorro de cosas. ¿Sí? ¿Tienen que investigar ustedes todo en la emergencia? No. Si tienen un niño que convulsiona, aparte de mandarlo al neuro, lo deberían de mandar a genética, solo por cualquier cosa. Quítense. Vamos, de verdad. Salimos a las 12:30. Salimos a las 12:30, pero no nos enojamos. Preferimos ver estos niños y decir, van, convulsiones estándar. A decir, ay Dios, este lo debería de haber visto hace 3 años cuando tuvo su primera convulsión, porque hubiéramos podido evitar que siguiera convulsionando. ¿Sí? Que conste que por eso se las puse, porque sigue la tabla. Y ahí tienen el diagrama para los errores innatos de metabolismo que pueden causar convulsiones. ¿Sí? Bien bonito el algoritmo, ¿ah? Bien fácil, son como 3 pasos. No, pero la idea es que el niño que está convulsionando tienen la tabla a donde irlo a buscar. ¿Sí? ¿Qué cumple, qué no cumple? Específicamente esto ya va a ser cuando esté en el intensivo. Cuando ya esté un poquito más controlado, ya le tengan la dosis a tope de todo. ¿Sí? Ahora, los movimientos anormales. Tenemos diferentes tipos de movimientos. De diferenciarlos, ustedes van a saber qué es distonía, qué es corea, qué es acetosis, qué es mioclonos y qué es tremor. Esta tabla hubiera estado buena para ustedes ayer con nuestro paciente, porque me dijeran que tenía el de la distonía, cabal. Entonces, hay diferentes tipos de movimientos anormales. Primer paso, diferenciar cuál de todos es. ¿Sí? Una vez sé cuál de todos, entonces ya puedo ir a buscar causa. Uno de los más comunes es hierro. ¿Sí? Y ojo, que si se fijan, ahí no está la hemocromatosis. Hay otras alteraciones del mecanismo del hierro que no solo es hemocromatosis. ¿Sí? Entonces pueden tener algunos de regresión psicomotora, algunos tienen alteraciones en la marcha, algunos tienen diabetes, algunos tienen corea, etcétera, etcétera. Por eso es de que primero los diferencio y después miro qué diferencial puede tener. ¿Sí? El manganeso, como les dije, no es común, pero existe y esto se puede asociar a distonía. Uy. Niveles de manganeso, eso no pensamos ayer. Y podemos tener también cobre, perdón. Wilson es cobre súper elevado. ¿Sí? Menkes es cobre súper bajo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que diferenciarlo. Entonces, las enfermedades, los R1 no me pueden contestar porque tienen las respuestas. Entonces, vamos para los R2.
A ver si alguno le pega. Entonces, tenemos a un paciente masculino de 8 años que llegó en estado posictal. Su madre indica que es la segunda convulsión que tiene. Tiene antecedentes de retraso del desarrollo y lo han visto múltiples dermatólogos por un con un dermatólogo, el dermatólogo le deja una cremita, medio le funciona, se le va el rash, regresa el rash, va con otro dermatólogo porque el primero no le pegó, ¿sí? Y así ha ido shopping de dermatólogos y ha pasado por un montón. Al examen físico vemos a un niño con un retraso del desarrollo severo, no habla, tiene hipotonía severa, no hace... Lo tratan de sentar en una silla, se va resbaladito para abajo. Es blanquito, su cabello es canche, es el canche de la familia. Y tiene su olorcito característico que la mamá ya ni lo nota. Y tenemos ahí el niño. ¿Qué estamos pensando? Preguntamos primero a la mamá, ¿o qué quieren identificar primero? ¿A qué huele? Huele a rata mojada. Ahí ya les dije todo, ¿no? Va. Ese niño tiene fenilcetonuria. Empezó con... Como la mamá lo bañaba un montón para quitarle el olorcito, pensaron que el eczema era secundario a las bañadas. Por eso un dermatólogo, el primero que lo vio, le dijo, no lo bañe tanto. Pero el rash no se le quitaba, entonces dejó de ver ese derma, se fue con otro. Otro le dejó cremita para que la use después de que lo bañe. No le sirvió. ¿Por qué? Porque ese eczema es la fenilalanina tratando de escapar por los poros. ¿Sí? Siguiente fue el retraso psicomotor progresivo, pérdida de los hitos del desarrollo. Después, ojo, este es el cuarto paso, se volvió canchito. No nacen canchitos, se vuelven canchitos. ¿Sí? Pero para eso ya estamos bien fregados, porque tenemos 3 cosas que deberíamos de haber identificado y no hemos identificado. ¿Sí? Siguiente paso ya son las convulsiones, que cada vez se vuelven más frecuentes y peores. ¿Sí? Entonces, le regreso la foto, ¿por qué? Porque el caso que les describí es de este niño, que fue el primero identificado en la familia y que gracias a él se estableció el tamizaje neonatal de fenilcetonuria que diagnosticó a su hermana, que es completamente normal. ¿Por qué? Porque ella empezó tratamiento desde que nació. ¿Sí? Entonces, el caso de esta familia se volvió famoso porque, 1, establecieron el tamizaje neonatal y 2, que funciona. La niña es completamente normal, mientras que el niño no. ¿Sí? Aunque esté en tratamiento. Lo perdido, perdido queda. ¿Sí? Eso es lo importante en los errores innatos. Lo perdido, perdido queda. Entre más temprano lo encuentre, menos pierdo. ¿Sí? Y a veces tenemos niños súper lindos que la familia es canchita y de ojos azules. Entonces eso del pelo claro no me sirve para identificarlo. ¿Sí? Y para eso les traigo esto. El niño mayor es el único que no tiene fenilcetonuria. Y es el más canche. ¿Sí? Entonces no se lleven por los canchitos. Eso sí, si todos son bien morenitos y hay un canchito, único canchito, fijo, ¿ah? Siguiente caso, tenemos un bebé de 2 meses que llevó para su revisión de niño sano. Producto de primera gesta, padres de 19 años. La mamá dice que es un bebé súper tranquilo, es un ángel, nunca llora. Pero cada vez que le da de comer,
vomita. Le han dicho que es reflujo, ya le cambió de fórmula, sigue vomitando. Lo observan y el niño no es que esté tranquilo y dormidito, es que está letárgico. Además de que está histérico y lo palpan, tiene una hepatomegalia de esas bonitas. Que hasta el externo, que es su segundo día, dice, a la gran está algo raro. ¿Sí? Entonces, lo ingresaron al intensivo, le hacen laboratorios, la ictericia está por los cielos y tiene TP y TPT prolongados. ¿Qué me está diciendo eso de su hígado? Ese hígado va a estar en la basura, ¿sí? Y durante su primera noche que acababa de ingresar, tiene una convulsión tónico-clónica generalizada. Y lo peor es de que el niño se mira así, solo que un poquito más amarillito. Ojo, imagen de Google, niño sano. No va a tener nada por fuera. Entonces, ¿qué hago? Causas de hepatopatías vimos un chorro, ¿sí? Entonces tenemos que ir a ver los detalles, ¿sí? Ese reflujo, ¿será que es reflujo? Pueden ser vómitos. Niño que come y vomita, ¿sí? Niño letárgico, histérico, con hepatomegalia, prolongación de tiempos y que convulsiona. Es una galactosemia. De las clásicas. Niño que solo siente el saborcito de leche y lo vomita porque dice esa babosa me va a intoxicar y me va a matar. Literalmente está tratando de evitar morirse cada vez que vomita, ¿sí? Van a tener la ictericia, la hepatomegalia, las alteraciones de la coagulación, pueden llegar inclusive a tener ascitis, y van a tener vómitos, diarrea y resistencia a la alimentación. El niño ve venir la pacha y dice, no, está botando. Va a tener letargia, las convulsiones e inclusive puede llegar a tener sepsis, pero la sepsis no es por el bicho, es porque todo no le funciona, entonces cualquier bicho toma posesión. ¿Sí? Y va a tener un retraso global del desarrollo, que esto ya lo vemos en los casos un poquito más crónicos, igual que la apraxia del habla y la disartria. Va a tener también tremor, distonías, osteoporosis, cataratas, etcétera, 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 etcétera. Idealmente lo cachamos con la intolerancia a la comida. Niño que come y vomita, come y vomita, come y vomita, fijo algo tiene, ¿sí? Y el problema es que ese come, vomita, ya para cuando llega al pediatra, ya tiene daño neuronal, ¿sí? Entonces, idealmente también por eso está en el tamizaje neonatal básico, porque así niño que se le detecta deja de tomar leche con galactosa y empieza su fórmula de soya. ¿Sí? Y únicamente estos niños mejoran en el intensivo, ¿por qué? Uy, por el napeo. ¿Sí? No. Y yo creo que ya no llegamos al 3, no, ya me pasé. Básicamente, un niño con deshidratación aguda llegó a la emergencia tras un cuadro diarreico, le sacan gases, el pH está en 7. ¿Cuánto era lo normal de pH? École. El lactato está en 20, el anion gap está mayor de 16. ¿Sí? Le saqué los electrolitos están bonitos. Entonces les puse la tablita otra vez para que saquen su tablita. No es un anion gap menor de 16. No sé si es una acidosis láctica. No es, sí tiene cetosis, pero también no sé cuánto tiempo lleva en cetosis. Y entonces estos últimos tienen un tamizaje neonatal ampliado que me dice esos hijos no son. ¿Sí? Entonces me tengo que ir, aquí, mi tablita 2. ¿Sí? Como no puedo sacar el ratio lactato-piruvato, pues el lactato disminuyó cuando le empecé glucosa
Entonces puedo pensar en una deficiencia de PC o PPCK, que son mitocondriales. Y como no tiene evidencia de hipoperfusión, igual me queda posible mitocondrial, ¿sí? Sigo pensando mitocondrial. Estos son los genes que causan enfermedades mitocondriales. Por eso es de que hago el panel, ¿sí? Hay tantos genes y tantas causas y todas se presentan igual que le hago el panel, ¿sí? Tratamiento para estas, muy poquitas. Pero existen, entonces tengo que hacer el panel para saber cuál de todas es. Ver qué plan EDUC le voy a dar. Mire, señora, no hay nada que podamos hacer por su hijo. Mire, señora, va a estar pagando por su hijo por el resto de su vida porque tiene tratamiento y es carísimo. ¿Sí? Pero las mitocondriales son muy difíciles de clasificar, por eso les hacemos el panel de un solo. ¿Sí? Y el 4 ya no me da tiempo, que los R1 se los comparto. Ha sido un gusto estos meses, perdón, porque fueron 2. Espero que hayan aprendido los R2, que les sirva. Los R1, lo siento, tienen examen. También les toca el examen. Entonces lo siento también. Les deseo una buena suerte. No fue hecho con maldad.